Continuamos aquí en Portada. Vamos a conversar ahora con la abogada penalista, señora Romy Chan, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Romy? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a usted por atenderla, por supuesto. Tenemos dos asuntos sobre los que queríamos conversar con usted. Y la primera tiene que ver con esta inclusión que se ha hecho de los congresistas electos y almirantes Montoya y Cueto en la investigación por sedición y conspiración que se inició con referencia a los periodistas de Willax. Es una investigación que ha abierto la Fiscalía. ¿Esto puede ocurrir con congresistas electos? Sí, en realidad no hay ningún inconveniente porque tenemos que recordar que en febrero de este año justamente se modificó el artículo 93 de la Constitución y que ahora pues se permite, por tanto, que los congresistas electos que hayan realizado delitos antes de haber juramentado como congresistas o incluso delitos comunes que no tienen nada que ver con sus funciones puedan ser juzgados sin necesidad o puedan ser investigados sin necesidad de pedir un permiso al Congreso. De acuerdo. Sí, de hecho han tenido que hacer esa precisión, ¿no?, en la Constitución, porque era obvio, pero bueno, luego de todo lo que vimos, ¿no es cierto?, en los años pasados ha tenido que ser muy preciso. Pero de repente podríamos ir un poquito más atrás y explicarle a nuestro público, porque creo que no hemos hablado en detalle sobre el delito de sedición, ¿no? Aquí se ha iniciado esta investigación contra periodistas y ahora contra futuros congresistas. Explíquenos, por favor, este delito. Sí, el delito de sedición plantea un elemento claro, que es alzarte en armas, es decir, tomar la fuerza, tomar las armas y impedir de esta manera que la autoridad ejerza libremente sus funciones o de alguna otra forma que cumpla con las leyes, ¿no? Evitar el cumplimiento de las leyes. Y esto, ojo, el delito de sedición exige que se haga sin desconocer al gobierno legalmente constituido, lo que es un elemento que, bueno, son varios los elementos yo creo aquí que aparentemente no encajarían en esta situación. Pero es raro que la Fiscalía, conociendo, digamos, la ley, este detalle del alzamiento en armas, que evidentemente no ha ocurrido, vaya adelante por lo menos con esta etapa inicial de la investigación, ¿no? Sí, bueno, interpuesto una denuncia por un ciudadano, la Fiscalía tiene la obligación de verificar si en efecto se da o no se da el delito, o si se da algún otro delito, que también podría ocurrir, y eso es algo totalmente regular, ¿no? Ahora, pienso yo que de todas maneras, en este contexto donde tenemos tantos casos, donde hay tanta demanda de justicia, creo que deberían de enfocarse en lo más importante y de repente no invertirse tanto tiempo en cosas que a grosso modo pues se puede visualizar no encajan en los delitos, ¿no?, en los tipos penales de nuestro Código Penal. ¿Cuánto tiempo puede tomar esta etapa inicial de la investigación para decidir si se avanza en ella o si se la descarta? Bueno, no hay un plazo preestablecido. Lo cierto es que ya en una primera oportunidad no se incluyó a los congresistas Montoya y Cueto. Esto ya ha sido materia de pronunciamiento en una segunda instancia que ha dicho, oye, no, acuérdate que el artículo 93 se modificó, sí se puede, y en esto ya llevamos algunos meses, ¿no? Entonces yo calculo que aproximadamente unos 6 meses más recién podremos decir que, bueno, cuál es el resultado, por lo menos la valoración de la Fiscalía, si es que considera que hay o no hay delito. Bueno, si considera que no lo hay, lo hará, pero si considera que existe, va a formalizar la investigación. Okay, porque la fiscal Mesa ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar por este delito por 30 días. Así es, pero también recordemos que no necesariamente se cumplen los plazos porque puede ser ampliado también este plazo en función a las diligencias que haya que hacerse. Y como acá se están realizando diligencias, se está citando aparentemente o se piensa citar a todas las personas involucradas y que no son pocos, entonces eventualmente esto podría tardar. No, por eso digo yo, a veces, si bien hay una denuncia de un ciudadano, de una ciudadana, y la Fiscalía la recibe, lo cierto es que si un análisis preliminar uno puede como fiscal constatar que realmente no se configuran los elementos del delito, de repente ya no es necesario hacer tantas diligencias que generan mayor inversión de tiempo. Pero bueno, esto finalmente es decisión de la fiscal encargada, ¿no? Sí, bueno, de hecho la citación es para Jorge Montoya, para el 4 de agosto, para el señor Cueto a las 11 de la mañana del mismo día, Philip Butters para el 2 de agosto, el señor Rafael López Aliaga el 3 de agosto, Adolfo Luna Victoria a las 11 de la mañana, el periodista Beato Ortiz el 3 de agosto a las 3 de la tarde. Y así, bueno, toda la lista de personas implicadas. ¿Qué tendría, o sea, cómo se configura este delito? Yo hasta ahora no entiendo muy bien cómo es que podríamos hablar de sedición. Tendríamos que haber visto a estas personas haciendo una convocatoria de alzarse en armas o hacerlo
o sea, efectivamente, con armas, ir a algún lugar, ¿cómo se configura ese delito? Pongamos un ejemplo. En realidad el delito en sí implica que sin desconocer al gobierno, alzarme en armas. Esa es la conducta, ¿no? Tomar las armas, salir a las calles y con las armas en mano impedir que la autoridad ejerza sus funciones. ¿Y ¿no? ¿Tiene que ser parte de un plan? Porque normalmente lo es, porque sí, claro, normalmente es un delito. Pero tenía que demostrarse también el plan, digo. ¿O no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ahora, en este caso lo que se está diciendo es que si bien ellos no llegaron a alzarse en armas, ellos habrían estado instigando a la ciudadanía. O sea, habrían estado convocando a los ciudadanos a que se alcen en armas. Elemento que tampoco me parece sea tan claro en los dichos por estas personas, ¿no? Más aún cuando ya anteriormente el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la protesta, que de alguna manera yo creo que también se podría estar afectando en este caso, ¿no? Sobre todo, además, si tomamos en cuenta que todos estos delitos, el de rebelión, sedición, el motín, que son 3 delitos que están juntitos, son delitos contra los poderes del Estado y contra el orden constitucional. Y tienen pues que afectarse justamente el funcionamiento del Estado y el orden democráticamente establecido por la Constitución. Lo cual, pues, por eso se habla pues de la exigencia de alzarme en armas, ¿no? Lo cual en este caso yo creo que no es muy claro y sí tendría que ser un elemento a revisar por la Fiscalía. Bien, el otro tema que queríamos conversar con usted es este recurso, sobre el que queríamos conversar con usted, es este recurso que ha presentado el señor Vladimir Cerrón ante el Tribunal Constitucional para anular la condena por corrupción que pesa sobre él. El secretario general de Perú Libre lo que busca es que se anule la pena suspendida de 4 años por el delito de negociación incompatible en su contra. ¿Puede explicarnos cómo así esto llega al Tribunal Constitucional o se aspira a que llegue al Tribunal Constitucional? Lo que ocurre es que cuando uno plantea un habeas corpus, la primera instancia es la que se ve en sede constitucional, pero representada por un juez penal del Poder Judicial. Esa es la primera instancia. En esa primera instancia, el señor Cerrón ganó, le fue muy bien. El juez Alain Salas Cornejo declaró fundado el habeas corpus y anuló la sentencia y también, por supuesto, la inhabilitación para ejercer un cargo público, porque la sentencia no implicaba una pena efectiva tampoco, ¿no? Eso no era tanta la ganancia, ¿no? Pero sí el tema de la inhabilitación. Pero esta resolución que le dio la razón al señor Cerrón fue apelada por la Procuraduría del Poder Judicial ante una segunda instancia. Esa segunda instancia, conforme lo dice la ley, también es vista por el Poder Judicial. Y el Poder Judicial en esta segunda ocasión sí dijo que lo que había resuelto el juez Salas Cornejo no era correcto, que realmente no había una vulneración de derechos en la condena que había recibido el señor Cerrón por parte del Poder Judicial y por tanto la restableció, razón por la cual él en este momento no podría ejercer una función pública. Ahora, ¿a qué tiene derecho o a qué tenía derecho el señor Cerrón? Y esto era lo que ya se veía venir frente a esa resolución. Bueno, él tiene derecho ahí a recurrir en última y definitiva instancia de manera excepcional al Tribunal Constitucional, que es el órgano que por excelencia controla que se respeten nuestros derechos. Entonces, en tanto el Poder Judicial en la primera y en la segunda instancia, sobre todo en la segunda, no le dio la razón, él tiene la opción de ir al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, y decirle, digan ustedes, de manera definitiva, ¿se debe quedar mi condena o se debe ir? Y eso es lo que él está pidiendo ahora. ¿Por qué de manera excepcional? ¿Qué tiene de excepcional este caso frente a otros que podrían seguir la misma ruta? No, es porque el recurso, esta impugnación se llama recurso de agravio extraordinario. O sea, es porque es como una cosa extraordinaria porque yo acudo al Tribunal Constitucional. Y yo decía excepcional refiriéndome a qué? Al hecho de que solamente si el que pierde es la persona que alega que se vulneran sus derechos, puede irse al Tribunal Constitucional. Pero, por ejemplo, si el Poder Judicial hubiera perdido y se hubiera confirmado esta resolución de primera instancia que anuló la condena al señor Cerrón, el Poder Judicial ya no podría ir al Tribunal Constitucional. Solamente puede ir la víctima, que en este caso, o la supuesta víctima, que en este caso sería el señor Cerrón. Por eso es excepcional. De acuerdo. ¿Y nos podría dar plazos de sí, claro, cómo, en qué momento el Tribunal Constitucional podría emitir una resolución? Sí, no, esto es muy difícil de predecir porque el tribunal suele tener una carga muy grande de casos y sí es verdad que a algunos casos le da importancia por el impacto que puede tener en la población, muchas veces también por el tema mediático. Lo cierto es que normalmente no resuelven en menos de un año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en este caso. Yo no creo, la verdad, que tengamos resolución hasta antes del próximo año.
Más aún cuando hay un procedimiento que seguir, se citan a las partes para que den sus informes, se tiene que preparar una ponencia, primero se fijan, para empezar, también si se ha cumplido con todos los requisitos de forma, o sea, hay todo un procedimiento, ¿no? Y yo dudo por la carga que tiene el tribunal que esto lo pueda ver rápido. Ahora, ¿por qué digo que al final todo es posible, ¿no? Porque lo cierto también es que ya el tribunal anteriormente ha, no sé, visto que algún caso era demasiado importante y lo ha resuelto con súper rapidez. Tal vez eso podría pasar. Lo cierto es que dependerá en este momento de lo que diga el tribunal para que finalmente el señor Cerrón pueda o no pueda ocupar un cargo público, porque en este momento no lo puede hacer. Su única esperanza respecto a esa sentencia es que el tribunal revoque esa resolución en el extremo de la inhabilitación, básicamente, que es lo que le genera afectación, porque él no va a ir a la cárcel por esa resolución, por lo menos no de lo resuelto actualmente por el Poder Judicial. ¿Y cómo quedan los pagos que ya se han realizado? Imaginemos que hay una resolución a favor del señor Vladimir Cerrón. ¿Qué pasa con todo ese dinero? Además, que ha sido aportado, según ha dicho la propia señora Dina Boluarte, por los militantes. Así es. Bueno, definitivamente si la condena se anula, por tanto, no debió haberse hecho el pago. Y en principio ese dinero debería de ser regresado al señor Cerrón y claro, habrá que ver qué pasa o qué hace él con ese dinero, ¿no? Ojo que eso en el plano penal respecto al proceso donde él fue condenado, pero también hay que recordar en este contexto que tenemos otra investigación por lavado de activos que se está abriendo también contra los que resultan responsables y donde eventualmente puede ser incluido el señor Cerrón. Entonces, si ocurriese el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional le diera la razón y por tanto se dispusiera que se le devuelva el dinero, entiendo yo que lo más probable es que la Fiscalía de Lavado de Activos pida algún tipo de incautación también, como porque tiene una presunta procedencia ilícita, ¿no? Claro, claro. Eso es con respecto al 1.200.000 soles que han sido congelados por parte de la UIF, ¿no? Por unas transacciones que ha considerado por lo menos extrañas, ¿no es cierto?, en las cuentas del señor Cerrón. Muy bien. Muy bien. Exacto. Gracias a la abogada penalista, la doctora Romy Chan, por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted.